Mi nombre es Carlos Naranjo, soy el codirector de una ONG, se llama Semillas Colombia, está basada aquí en Estados Unidos. Básicamente el origen de todo esto fue esa masacre que pasó en Mapiripán en el 1997. La familia Naranjo es una de las tantas que vieron cómo su pueblo se convirtió en escenario de uno de los recuerdos más dolorosos de nuestra historia, la masacre de Mapiripán. Julio del 97 fue cuando sucedió. La historia que en un poema mi mente lo relató. No quisiera recordar lo que en aquel tiempo pasó, pero la historia se sigue y eso es lo que me da dolor. Domingo 20 de julio, día de llanto y dolor, miré mi pueblo querido, lleno de espanto y temblor. De mi familia, mi papá, mi mamá, yo siempre he trabajado pues en el tema de la agricultura, y cuando nació mi segundo hermano, Mauricio, por ahí como en el 86, se compró una tierrita por Mapiripán, al esposo de una tía. La finca se llamaba Centenarios, y fue así, como a mediados de los 80, y ahí pues, mi papá siempre ha trabajado con granos y mi abuelo tenía un depósito de granos y pues siempre trabajaba con eso, el tema de café y la agricultura, y entonces hubo esa oportunidad y se consiguió esa finca que se llama Mapiripán. Eso queda más o menos como a Mapiripán, queda más o menos como a unas 8 horas en bus o en carro de Villavicencio, y cuando llega uno a Mapiripán es más o menos unos 45 minutos en canoa por el río Guaviare para llegar a la finquita. Ayer dejé al campo donde nací, donde crecí y aprendí valores para la vida. Claro, no fue por mi gusto que me fui, sino por otras personas que obligaron mi salida. Lloré triste en Guayabada ese día de mi partida. Así como la familia de Carlos, muchos campesinos y campesinas trabajaban el campo y sacaban adelante a sus familias en Mapiripán, hasta que llegó ese 15 de julio de 1997. La versión más veraz sobre cómo ocurrió la masacre, gracias a las pruebas, testimonios y relatos de quienes sobrevivieron, dice lo siguiente. El 12 de julio de 1997, alrededor de 70 paramilitares salieron en aviones desde las pistas de Apartado y Necoclí en el Urabá antioqueño hacia San José del Guaviare. Una vez en San José, los paramilitares se movilizaron en camiones y transitaron por el batallón Joaquín París y el retén Sinaí a unos kilómetros. Todo esto delante de las autoridades. Finalmente llegaron al casco urbano de Mapiripán, donde ejecutaron la masacre desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997. Entonces, pues sí, eso se estaba desarrollando pues con mi papá y un hermano de él también, un tío mío. Y pues sí, estaba progresando y la idea pues era eso. Nosotros eventualmente también nos fuimos para Villavicencio, toda mi familia, con mi mamá, mi otro hermano, y pues la idea era pues, emprender y salir adelante en ese tiempo. Y pues después de que hubo esta masacre, obviamente pues tocó que dejar esa tierra. Según relatan quienes sobrevivieron a la barbarie, con lista en mano los paramilitares, algunos de camuflado, otros de civil con la cara cubierta, empezaron a llamar a quienes consideraban guerrilleros, colaboradores o simpatizantes de las FARC-EP. Alrededor de 50 personas fueron llevadas al matadero del pueblo, en donde los decapitaron, esvisceraron y descuartizaron para después arrojarlas al río Guaviare. Según el testimonio que un ex jefe paramilitar le dio a la Comisión de la Verdad, en esta masacre, la orden que Carlos dio y Doblecero dio era que no quedara un alma en Mapiripán. Yo escuchaba de Mapiripán, neta, que eso era la madriguera, que era la casa de la guerrilla. La orden es quemar, desaparecer del mapa a Mapiripán. Cuando pasó la masacre, mi papá estaba allá en la finca con otro persona que también le ayudaba, y lo que nos cuenta mi papá es que ellos empezaron a escuchar pues ruidos de tiroteos y la violencia que estaba pasando cerca de la finca.
Como te digo, la finca queda como a 45 minutos de Mapiripán, entonces todavía más adentro, no había ni carretera siquiera para llegar a la finca, había que ir por canoa. Cuando llegaron ahí unos paramilitares, llegaron a con listas pues y con nombres y querían pues, acabar con muchas personas que estaban ahí. A tal punto fue el impacto de esta masacre sobre las comunidades que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en defensa de las víctimas. Comenzaron en Colombia las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Víctimas de casos emblemáticos como la masacre de Mapiripán empezaron a dar su versión sobre el cumplimiento o no de las sentencias emitidas contra el Estado. En lo que fue el primer día de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, comparecieron las víctimas de la masacre de Mapiripán. Sus representantes han asegurado que en este caso el Estado no ha cumplido lo dispuesto por la CIDH. Y entonces cuando se empezaron a escuchar pues todos esos tiroteos y todo lo que estaba pasando, mi papá con el señor que estaba, se salieron pues de la finca, corrieron y me cuenta mi papá que se encontraron un camión de gaseosas y entonces ese camión que venía pasando lo alcanzó a recoger y se alcanzaron a escapar pues de lo que estaba pasando allá por esa región y pues entonces mi papá se volvió para Cartago donde ya estábamos. Y pues la idea era pues como que todo lo que se tenía estaba en esa finca y pues eso se perdió pues por toda esa violencia, no había forma de volver por allá. Después en Cartago pasó un tiempo, nació mi tercer hermano y pues sí, básicamente no encontramos una manera pues de salir adelante. Yo estaba muy chiquito, yo tendría unos 8 años. La masacre de Mapiripán marcó profundamente a las comunidades de este municipio y fue un punto de inflexión para el desplazamiento forzado en el Meta. Según los datos del Registro Único de Víctimas, en 1996, el reporte de víctimas de desplazamiento forzado en Mapiripán fue de 191 personas y en 1997 pasaron a registrarse en 1.799, 8 veces más que el año anterior. Hasta 2008, las víctimas de desplazamiento aumentaron de forma dramática en Mapiripán, siendo el año 2002 el más grave con más de 5.000 víctimas. Tras la masacre, la familia Naranjo, como primera medida, se desplazó a Cartago, Valle del Cauca, pero su camino no terminó ahí. En ese tiempo estábamos viviendo en Cartago teníamos muy poco, se ha perdido todo. Y pues si no se hacía algo, pues no vamos a salir adelante. Se perdió todo pues lo que se tenía en esa finquita. Entonces ya eso fue como en el 2000, 99, 2000, se empezó a hablar que bueno, que busquemos otras oportunidades. Entonces nosotros teníamos un tío mío, tiene un restaurante, yo vivo aquí en Miami ahora, y aquí en Miami tiene un restaurante colombiano. Y entonces el tío pues hablando con mi familia, pues, que yo no recuerdo las conversaciones, pero obviamente eso fue lo que pasó, que había como oportunidades para acá y nosotros muy chiquitos, la familia decidió moverse, entonces como en el 2000 se decidió migrar para acá, para Estados Unidos, para Miami, y acá en ese restaurante pues fue como un restaurante colombiano, se llama El Patacón. La especialidad eran unos patacones inmensos, muy ricos, muy famosos acá en la ciudad de Miami. Y sí, entonces como desde el 2000 hasta varios años estuvimos acá apoyados por mi tío y entonces logró sacar una visa de trabajo y con esa visa de trabajo pues ya se lograba un proceso para pedir el resto de la familia. Mucha atención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dar nuevas declaraciones. Le preguntaron una vez más por Colombia y esto fue lo que dijo. Dijeron, no aceptaremos a personas que estén encadenadas. Dije, bueno, la gente que está encadenada son asesinos, narcotraficantes, violadores, gente muy dura. Realmente pues es estrategia, propaganda política y pues está muy mal. Realmente quieren echar la culpa de sus problemas a los que no se pueden defender, a los migrantes. Así nos trataron, no nos dieron derechos, no nos leyeron nada. Nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. ¿Quién es usted y qué iba a hacer allá?
En un acto de compromiso con la dignidad y el respeto con los migrantes colombianos libres, sin cadenas, y en un avión de la Fuerza Aérea llegaron al país 201 connacionales que fueron deportados por el gobierno de Donald Trump. Vilma, el presidente Gustavo Petro aseguró que los migrantes no son delincuentes, sino seres humanos que quieren trabajar, progresar y vivir una vida mejor. Dio la bienvenida a los compatriotas que retornaron a Colombia bajo el más estricto respeto a su integridad y a sus derechos. La migración de latinos hacia Estados Unidos es un tema tan antiguo como la panela en nuestro continente. Y así como hoy en día nuestros y nuestras compatriotas lo están padeciendo con las políticas antimigrantes de Estados Unidos, en su momento la familia Naranjo tuvo que pasar esa travesía de enfrentarse a un nuevo país. Si uno conoce un poquitico la historia de este país, aquí han habido olas similares como las que vemos hoy. Históricamente, en los 50, por ejemplo, habían olas de discriminación ante comunidades mexicanas. El origen de este país, ¿cierto? Cuando tenía aquí migrantes de Irlanda, de Italia, de Polonia, de Alemania inclusive, por ahí, pues cuando el origen de este país era muy similar, pues críticas horribles, hablando de invasiones, hablando de que los inmigrantes traen enfermedades. Entonces, efectivamente, se han habido estas olas de xenofobia en este país desde su origen, en los 50s y en los 80s y 90s, pues todavía se sentía mucho de eso. Pero como te digo, tuvimos una fortuna de tener cierta estabilidad por el apoyo del tío, pero sí, siempre ha sido como una parte muy fundamental de la identidad de este país, ¿cierto? De que hay ese otro enemigo en el cual no se puede confiar. Y entonces sí, la dinámica fue difícil, no habían recursos, digamos que por ejemplo no había una figura política nacional que estuviera pues activamente persiguiendo de la manera como pasa en el 2025, pero toda esa animosidad, toda esa falta de recursos, toda esa historia pues se repetía y fue un proceso largo, fueron casi como, yo creo que diría casi por ahí como una década, 8 años para lograr normalizar nuestro estatus y eventualmente volvernos ciudadanos. Pero sí, efectivamente siempre ha sido un tema muy complicado. El discurso de Trump enfrentó críticas por sus comentarios sobre envenenar la sangre del país, señalando que migrantes de varias partes del mundo, especialmente Centro y Suramérica, contribuyen a lo que llamó una catástrofe en la frontera. Están vaciando los manicomios de todo el mundo. ¿Por qué no lo harían? Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Están vaciando sus prisiones en nuestro país. A medida que aumentan los cruces ilegales, Trump acusó a Biden de mantener las fronteras abiertas del país, señalando, según sus palabras, de traer crimen y enfermedad. El discurso antimigrante en Estados Unidos ha sido una constante en nuestra historia. A las y los latinos que llegan a ese país no los bajan de narcotraficantes, delincuentes, enfermos mentales o violadores. Tenemos que ser muy claros que lo que está pasando en este momento es una campaña muy efectiva, pero muy xenofóbica, de distraer de cuáles son las verdaderas realidades de este país, de que está controlado por sectores élites económicos y que le están echando la culpa, culpando a las comunidades más vulnerables como las inmigrantes y las víctimas para básicamente distraernos y creer que esa es la verdadera causa. Tenemos que tener una gran claridad al hablar de que los inmigrantes somos un beneficio a todo país donde llegamos, porque no queremos sino salir adelante. Si uno para qué más se va a ir de la tierra de uno, de la familia de uno, de las costumbres de uno, a llegar a un lugar completamente diferente, con otro idioma, donde hay esas olas de xenofobia que lo discriminan a uno, y así todo uno quiere estar acá, es porque uno quiere trabajar y salir adelante, y porque lo vemos aquí el sector agricultor, el sector de la hotelería, el sector de hasta hospitalario, muchas de las enfermeras o personas que cuidan a personas mayores son migrantes. Eso nos muestra que las comunidades migrantes son una positiva para cualquier economía y para cualquier país. Al mismo tiempo que los Naranjo estaban enfrentando esta nueva realidad, los pasos de su pasado, la violencia que vivieron en Mapiripán, se mantenía latente, y su lucha para ser reparados fue larga, sin apoyos y desde la distancia.
Algo que, por ejemplo, también no ayudó era que se intentó iniciar como todo ese proceso de documentar lo que había pasado, ¿cierto? El tema de la restitución, de qué proceso pueda haber. Nunca hubo un gobierno en Colombia pues, que uno le sienta como la voluntad de que haya una restitución. Entonces nos encontramos nosotros en un país que no conocemos con nada porque lo perdimos todo por ese desplazamiento en Colombia, y pues tampoco en un país, como te digo, que tiene estas olas de xenofobia y como que la vemos hoy, por ejemplo, de una manera muy cruda y acentuada, y en ese tiempo pues encima de eso no había ningún, pues que nos sintiéramos como familias pues, y las causas de las migraciones nuestras que fueron esas, nunca se sintió pues como la voluntad política de un gobierno que estuviera apoyando esto, de la restitución. Nosotros somos, pues, no sé, yo es una perspectiva personal de nuestra familia, pero creemos que hay una necesidad de un proceso de paz, de reconciliación. Creemos en estos cambios más recientes de este gobierno que intenta darle visibilidad más a todo esto, y efectivamente si en el 2000, 2005, 2010, y en ese tiempo hubiera sentido uno un apoyo más genuino de un gobierno colombiano, pues hubiera sido mucho mejor. Fácilmente no hubiéramos tenido que retirarnos de Colombia y no estuviéramos en este país. Domingo 20 de julio, día de llanto y dolor. Miré a mi pueblo querido, lleno de espanto y temblor. Mientras los naranjos rehacían su vida a cientos de kilómetros de Mapiripán, en su tierra se estaba escarbando la verdad. 20 años después de que 49 vecinos y familiares fueran descuartizados por paramilitares protegidos por militares en Mapiripán, los sobrevivientes regresaron al pueblo aún con el reclamo de verdad sobre lo que allá pasó. Al país le contaron por televisión que vinieron a matarnos por guerrilleros, por raspachines y por cocaleros. Le dijeron que merecíamos morir, que éramos una plaga. Así justificaron la muerte de mucha gente. Lo que a nadie le han contado es que ni una pizca del horror que vivimos fue de chiripa, que cada tortura y cada masacre tenían un propósito concreto: sacarnos de nuestras tierras para dárselas a otros. Esto fue lo que una víctima de la masacre le contó a la Comisión de la Verdad, y no es nada ajeno a la realidad. Con la masacre de Mapiripán vinieron muchas otras en el territorio, que tuvieron como resultado el despojo de muchas tierras. Pues no solamente también son las tierras, sino que este sector acá de la cooperativa, junto con parte del CIARE, hace parte del proyecto petrolero más grande que hay acá en los llanos. Según los estudios que han hecho, el pozo petrolero más grande que hay en Colombia está allí como a unas 2 horas de la cooperativa, al lado del Rincón del Indio, de la Esmeralda, de las tierras del compañero Aljure. Está pues todo eso de parte del proyecto CPE6, que es el proyecto más grande en petróleos que hay en Colombia ahorita, y pues que lo ha comprado Pacific Rubiales Energy. Cuando el precio del barril estaba a $20, ellos compraron este proyecto en $48 millones. Entonces pues todo esto nosotros hoy, después de 20 años, vemos que fue las causas la razón de ser de estos grupos paramilitares para desplazarnos y sembrar el terror en esta región y apoderarse de todas las riquezas que hay en este territorio. Cuando las víctimas regresaron a recuperar sus tierras, las encontraron en manos de nuevos dueños, y su paisaje llanero ya no era de chigüires, morichales y corocoras, sino de grandes extensiones de monocultivos, agroindustrias y proyectos extractivistas. La Contraloría General de la Nación, en su informe Despojo y Abandono de Tierras en Mapiripán, demuestra que entre 1997 y 1998 fue el periodo de mayor titulación de tierras reconocidas irregularmente como baldías, y de todas las titulaciones de tierra que se han realizado en la historia del municipio, en esos años se firmaron casi la mitad. Tan solo 78 personas concentraban el 57,9% de las tierras de Mapiripán. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se refirió a este interés de los paramilitares en las tierras del Meta. En sus informes, relatan que los Castaño querían desarrollar proyectos de cultivo de palma con Miguel Arroyave, alias El Arcángel, y Daniel Rendón, alias Don Mario, 2 narcotraficantes reconocidos de Amalfi, Antioquia.
muy lejos de las llanuras del sur del Meta, una semilla desplazada por la violencia empezó a crecer. Soy el codirector de una ONG, se llama Semillas Colombia. Está basada aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en el área de Miami. Hacemos trabajo en todo el departamento de la Florida y también hacemos trabajo nacional. Acá en este país, en Estados Unidos, nosotros celebramos que hay comunidades como la cubanoamericana o la mexicanoamericana que han tenido mucho tiempo en este país y están muy organizadas, y la comunidad colombiana. Por ejemplo, aquí en la Florida fácilmente puede ser la segunda concentración más grande de colombianidad en Estados Unidos, aquí en la Florida. Entonces creemos que es muy importante que empecemos a organizarnos para que nuestras voces y experiencias sean escuchadas y que tengamos más poder y más impacto. Yo aquí llevo casi 15 años trabajando en el sector sin ánimo de lucro, prestando servicios, pero se han visto estas olas de discriminación ante las comunidades migrantes. Ella fue desplazada de Colombia por la violencia. Llegó al departamento donde resido yo, en la Florida, donde está Miami, y acá empezaron a pasar leyes antimigrantes por un gobernador que se llama Ron DeSantis, un gobernador trumpista que su postura es estar siempre a la derecha de lo que hace Trump, imagínate tú. Esta persona, viviendo en el condado de Palm Beach, un poquitico al norte de Miami, se vio agobiada y atacada por estas legislaciones que la persiguen. Ella estaba en un estatus irregular. ¿Y qué pasó? Que le tocó básicamente escapar este departamento. Entonces, una colombiana que viene acá a salir adelante fue desplazada de Colombia, llega a Estados Unidos, fue desplazada una segunda vez por ataques legislativos. Ella terminó en el norte, disparada por Virginia. Entonces lo que nos estamos viendo es que esas historias se repiten y que aquí mismo en este país hay mucha persecución. Y entonces creo que fue como a mediados o a finales de este 2022, decimos, bueno, vamos a hacer algo. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, queremos sembrar, queremos tejer, queremos usar nuestra cultura para crear un movimiento de justicia unido a los mismos americanos acá en este país que buscan justicia, unidos a las comunidades afro, unidos a las familias víctimas de brutalidad policial y obviamente unidos a las comunidades vulnerables como las víctimas y como los inmigrantes indocumentados. Y pues eso es lo que ha sido Semillas Colombia a finales del 2022. Abrimos esta ONG, decidimos que tenemos que tener un espacio de nosotros mismos, de sembrar la justicia y de apoyar a la comunidad colombiana, no importa de qué bandera política, porque eso es lo que nos llama, hay que hacer el bien por todos, hay que sembrar el cambio. La fuerza de la marea migrante inundó a 24 ciudades y entidades de los Estados Unidos. Mientras Carlos construía esta ONG para ayudar a las y los colombianos que enfrentaban problemas con su migración, su padre viajaba a Colombia para sacar adelante el proceso de restitución de tierras y así recuperar la finca que les despojaron. Como en el 2016, algo así, 15, se empezó pues como mi papá, por ejemplo, viajando mucho a Colombia, iniciar ese proceso. Y entonces eventualmente eso fue como en el 2022, donde una orden pues de esas cortes de restitución nos reconocieron como una familia que fue desplazada y fue más o menos mitad de la tierra, fueron como 165 hectáreas y también dieron creo que fueron como 25, 30 millones de pesos pues como compensación. Eso requirió pues mucho esfuerzo, un proceso legal muy complicado, cantidades de viajes. Básicamente pues nuestra familia siempre ha querido retornar y pues reclamar ese poquito que teníamos y la idea es de ponerla a producir. Allá tenía cacao, maíz, caña de azúcar, plátanos, habían árboles frutales. Estamos ahí muy cerca del río Guaviare, entonces por ejemplo el tema de la pescadería, todo esto pasó cuando yo tenía como unos 7 años. Yo ahorita tengo 42, ya obviamente pues logré emprender aquí en Estados Unidos, en Miami, estoy casado, pero pues no sé, como que toda esa historia empezó muy complicada, llena de dolor, se acabó todo, empezando desde cero, y como te digo, sí, después de 25 años se logró algo y pues cierto, contentos de que pueda verse eso y que también dentro de tanto horror que hay en Colombia sí pueden haber también momentos donde hay restitución y donde es una historia positiva. La familia Naranjo sigue con su sueño de retomar su finca, cultivar la tierra y sacarla adelante.
Carlos, mientras tanto, continuó echando raíces en Miami, ayudando a colombianos y colombianas que por diversas razones abandonaron su tierra y se encaminaron en la travesía de emigrar a Estados Unidos. Bueno, yo creo que es muy importante entender que las luchas por las justicias es una cosa permanente, que aquí uno tiene que dejar de creer que es como el país de la miel y la leche, Estados Unidos. Efectivamente, es muy difícil migrar a Estados Unidos. El proceso de llegar en estatus irregular, si usted, por ejemplo, cruza fronteras, es muy peligroso. Acá nos encontramos todos los días con casos donde personas han enfrentado cosas horribles, mujeres con violaciones, hombres secuestrados. Migrar no es como lo pintan, lamentablemente. Y que todo esto no es nada nuevo. Este país siempre ha tenido olas de xenofobia, este país siempre ha tenido estos momentos de convulsión donde busca culpar a los más vulnerables por las inequidades y que eso también va a pasar. Esto es un momento donde uno se puede sentir sin ganas sin salida, ¿no? Lo que les diría es que es importante que se acerquen a espacios y a organizaciones que quieran apoyarlos, porque sabemos que todos tenemos poder, pero si estamos unidos tenemos aún más poder. Que lo tomen en serio, que no es como lo pintan, pero definitivamente hay comunidad aquí colombiana que también ruge por la justicia, y que si hay esa unidad podemos lograrlo mucho, porque es cierto de que aquí hay mucha colombianidad y si estuviéramos unidos, más unidos de lo que estamos, podríamos lograr mucho más. Y no mirar otra guerra fratricida que haya